Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos. Hoy quiero visitar con ustedes uno de los pueblos más maravillosos de esta isla, pero al final es uno de los más distantes desde la capital, que se puede ir por todo lo que es la carretera del norte y por Agaete hasta llegar hasta la aldea de San Nicolás, y aproximadamente es una hora. Pero esta vez vamos a ir por lo que es San Mateo y después bajar por el Roque Nublo, y ese trayecto sí te demora alrededor de 2 horas, pero lo vamos a hacer. Si te gustan todas estas aventuras, quédate conmigo. Bueno, por la autopista del norte, la que se demora de Las Palmas hasta la aldea es 1 hora, y lo bueno que tiene es que cuando llegas a Gaete hay una autopista que te llega hasta la mitad del trayecto, que hay mucha curva, pero después del Risco, que es la mitad exactamente, hasta la aldea es una autopista. Pero quiero ir por esta vía de San Mateo porque vamos a ver paisajes maravillosos como estos que vemos aquí a mi espalda. Bueno, venimos aquí desde Las Palmas, por todo San Mateo, pero les traigo una sorpresa. El regreso lo voy a hacer por lo que es toda la autopista del sur. Es decir, que vamos a pasar muy cerca de lo que es el puerto de Mogán, incluso por el pueblo de Mogán, y le vamos a enseñar otras cosas maravillosas, porque le hablé de 2 vías fundamentales. La que llevo actualmente, que es la pasando por San Mateo, pasando por el Roque Nublo, le hablé de la autopista del norte por Agaete, pero también voy a regresar por la otra, que es bastante rápida, porque ya después que pases el pueblo de Mogán y coges los túneles, ya va directo hasta Las Palmas, y todo es una autopista de 100 o 120 kilómetros por hora. A disfrutarlo. Bueno, si subimos por aquí por San Mateo, aquí están viendo de que tenemos que coger por Cueva Grande buscando lo que es el Roque Nublo para que se ubiquen. Luego de pasar por el pueblo Cueva Grande, llegamos a los llanos de Ana López. Es un espacio precioso, lleno de pinos, donde también hay sitio para hacer asaderos, hacer picnic, venir en familia y disfrutar con los más peques. Es espectacular. Vengan y se los muestro. Aquí en este cruce tienes que coger lo que es Roque Nublo. Bueno, ya desde aquí pueden observar el Roque Nublo. Es este que tenemos aquí. A ver si enfoca la cámara. Sí. Ese. Te invito a que te suscribas si quieres ver un senderismo espectacular, imperdible en esta isla. No te lo puedes perder cuando vengas de visita. Suscríbete a nuestro canal. Te dejamos un video en él para que puedas disfrutarlo. Para hacer asaderos, acampar, es realmente muy bonito. Bueno, llegamos al Roque Nublo. Aquí hay un sitio para aparcar. Me llama la atención que aunque es domingo hay poquitos coches todavía. Esto dentro de un ratito el parking se llena. Yo les recomiendo cuando vengan a hacer este senderismo, sobre todo si es verano, que vengan temprano en la mañana, porque ya a la 1 de la tarde, con el calor y como es un punto muy elevado en la isla, el sol pega muy fuerte. Si vienen con niños pequeños hay que tener precaución por los golpes de calor, traer agua, hidratarse bien, venir con calzado cómodo, porque a veces el senderismo tiene zonas muy escarpadas, muy empinadas, pero bueno, es un sitio que si vienes preparado
Es espectacular cuando llegas arriba, sobre todo la sensación que tienes. Y un día también que haces un poquito de ejercicio, que no viene mal. Las vistas desde arriba del todo son muy bonitas. Siempre tienen un puestito aquí afuera donde venden refrescos, dulces típicos de Canarias, sobre todo de la zona alta de la isla. Y bueno, este sería el sendero que hay que tomar para llegar arriba del todo. Desde aquí lo pueden ver, pero nada como llegar hasta arriba. Luego de pasar por el Roque Nublo tenemos unas vistas espectaculares también, muy bonitas de la isla. Vamos dirección a la aldea y pasaremos por el pueblo de Ayacata. Aquí en el pueblo de Ayacata tenemos que coger dirección Tejeda, Mogán y también pues Roque Ventaiga. Y como les había contado, en Gran Canaria tenemos uno de los pueblos más bonitos de España. Miren este cartel que tengo aquí detrás de mí. Por si queda duda, aquí lo dice. Si quieren conocer este lindo pueblo, pues te invito a que vayas a nuestro canal, que allí tenemos un vídeo para ti. Bueno, seguimos por esta carretera con estos paisajes maravillosos que ustedes pueden apreciar, rumbo a lo que es la aldea de San Nicolás. Aquí encontramos uno de los múltiples paradores que hay en todo el recorrido, donde podemos apreciar vistas. Realmente, bueno, es peligroso, hay que tener mucho cuidado porque son barrancos muy escarpados, pero hay que pararse en estos sitios a deleitarse con estas vistas. Por este camino hacia la aldea también nos encontramos con la zona recreativa Presa de las Niñas. Es un sitio también para hacer picnic, asaderos. Esta zona recreativa está junto a la Presa de las Niñas. Como pueden ver, allí a lo lejos se ve la presa. A veces tiene un poco más de agua, a veces un poquito menos, en dependencia de cómo nos haya ido las lluvias durante el año. Es un sitio realmente muy bonito. Hace bastante calor en verano, pero es un sitio precioso también para hacer una parada y visitar en familia. Este es otro ángulo de la Presa de las Niñas. Miren qué preciosidad, hermosa. Bueno, aquí hicimos una parada en lo que es el Mirador de Inagua y ahí vemos la Presa del Mulato, y si ven un pueblecillo un poquito más lejos está Mogán, y ahí después cogemos derecha y seguimos lo que es para lo que es el destino final, lo que quiero mostrarles, uno de los pueblos más lindos, aunque está bastante distante de la capital. Este es uno de los recorridos en coches más bonitos que puedes hacer por la isla. Hay que tener en cuenta que estamos subiendo hacia la cumbre y vamos por el mismo centro de la isla. Ya nos vamos acercando más al pueblo de Mogán, que es ese que se ve ahí, justo en el centro. Y pues tendremos que ir por toda esa carretera así, llena de curvitas, hasta llegar a la aldea. Bueno, ya llegamos al punto donde vamos a coger hacia Beneguera a la aldea, y justo la carretera que tenemos al frente es la del pueblo de Mogán. Para cuando vengamos a la aldea
desde Las Palmas y en dirección sur. Justo cuando doblen a la izquierda o a la derecha, si vienen desde el pueblo de Mogán, tienen este asadero, se llama La Frontera, abierto hace poco tiempo, pero toda la carne que se hace en esta zona yo se las recomiendo mucho. Siempre se come muy rico y con estas vistas es la verdad que un gran regalo. Este es el restaurante Grill Las Cañadas, es un sitio donde sí hemos comido, súper rico. Tienen una parrillada por 15 € que pueden comer 2 y 3 personas, incluso nosotros somos 4, o sea, 2 adultos y 2 niños, y hemos acompañado con pan y alioli y hemos quedado súper satisfechos. La carne muy rica, la atención perfecta, un sitio precioso para descubrir y es una opción más en este recorrido hacia la aldea. Fíjense en el color de esas montañas. Es verdad que vamos a lo que es la aldea, pero es que esta es una ruta muy turística, donde vienen todos los turistas por esta zona por la calidad de los paisajes, que son únicos en toda la isla. Hay montañas que tienen colores verdes, como lo pueden apreciar ahí, y rojiza. Y esto es maravilloso. Uno de los sitios más instagramers de la isla es este, Los Azulejos. Son espectaculares, pero ustedes mismos me lo dirán. Y aquí tenemos la fuente de Los Azulejos. Como les dije, es un sitio donde muchas personas vienen a tomarse fotos, a hacer videos. También es muy bonito el color verde azul de la piedra natural. En este sitio también tenemos un puesto que, como pueden ver, pueden consumir bebidas, frutas, dulces típicos de la isla. Y bueno, es una parada obligatoria también en este recorrido hacia la aldea, indiscutiblemente. Antes de llegar a la aldea también hay un pueblo que se llama Tasarte y Tasartico, que son preciosos. Son pequeñitos, pero vale la pena visitar. Y llegamos a la aldea. Bueno, todavía, pero bueno, estamos cerquita. Mírenlo, ahí abajo está. Desde aquí ya lo podemos ver. Son vistas también muy bonitas, pero todavía nos queda rueda para llegar. Así que seguimos avanzando. Ya les voy contando. Bueno, ya entrando al pueblo de la aldea, tenemos un parque que se llama Cactus Aldea. ¿Sabían ustedes que es el parque de cactus más grande del mundo? Aquí lo tienen, en Gran Canaria. En este parque, aparte de todos los cactus y sus diversidades que puedan encontrar, también hay una mina, cueva, bodega, hay también artesanía, hay un bazar. O sea, hay muchas cosas muy interesantes para pasar un día precioso y divertido. Bueno, llegamos aquí a lo que es la aldea de San Nicolás. Ha llegado el momento de almorzar, ya tenemos un poquito de hambre. Hemos encontrado este restaurante que se llama La Vaca Loca. Su punto de referencia es que está frente a la gasolinera Disa y vamos a ver qué nos encontramos. Venga. Ya vamos a comenzar degustando. Tenemos que decir que esto es un restaurante italiano, aunque también encontramos otros platos con toques de otras nacionalidades. Nos han traído una bruschetta, que es un pancito con tomate, aceite, un puntito de ajo, al estilo italiano, por supuesto. Vamos a probarla. Muy bueno. Bueno, cuando dices el estilo italiano, ¿es que notas alguna diferencia? Bueno, en España se suele rallar el tomate y aquí son los trocitos de tomate. Se siente realmente el tomate fresquito, por supuesto. La verdad que es muy rico. Bueno, a disfrutar entonces. Hamburguesa mariachi.
el bastón de madera, ¿nos pueden decir? Carne de ternera y bacon, y eso lleva carne de vacuno mezclada con cerdo, con nacho, salsa guacamole casera y jalapeño. Vale. Típico de nuestro país, italiano. Típico italiano. Exactamente. Vamos a repetir. Este plato nos has dicho que es Típico de la zona norte de Italia, la manera de hacerlo luego, el bastón así y tal. Pues vamos a degustarlo y a ver qué tal. Bueno, vamos a degustar el bastón. Nos ha explicado el chico que se puede comer así tal cual, o lo ponemos y le quitamos toda la carne. Vamos a probar así tradicionalmente a ver qué tal. Muy bueno, me gusta. Y si lo picamos, pues bien. Muy bien. Muy rico. Está muy rico, la verdad. Está delicioso. No, lo que me ha impresionado mucho porque es algo diferente. Este plato hemos comido en muchos lugares y este no lo había visto. Sí, carnes a la brasa. Aparte. Carnes a la brasa hemos comido en muchos sitios, pero así de esta forma, hecha de esta forma con el palo en el centro, la verdad que no. Está muy rico porque claro, también tiene como una envoltura de bacon la carne que le da un sabor muy rico. Bueno, a disfrutarlo. Otro de los platos que hemos pedido es una hamburguesa mariachi. El nombre nos indica que es un poco mexicana, ¿verdad? Tiene nachos, tiene jalapeño, bueno, tiene verduritas. Y miren, el pan está adornada con un cuchillo, o sea, está cogida con un cuchillo. El pan me llama muchísimo la atención. El pan es un pan que se ve muy delicioso. Bueno, ya he logrado picar un pedacito y vamos a probar. Me encanta. Está muy rico el pan. Me encanta y el sabor de la carne también. Bueno, ya después de degustar estos ricos platos, nos trajeron un limoncello. Es un licor de limón, algo digestivo. Vamos a probarlo. Bueno, tiene su poquito de alcohol, pero muy sabroso. Y nos trajeron el plato que nadie quiere al final, pero es el plato de la cuenta. Y todo esto que nos comimos, solo 20 euros. Y bueno, como cortesía siempre te ponen lo que es algunos caramelos y te dejan la tarjetica de lo que es el negocio. Algo que también pueden por aquí buscar muy fácilmente, la dirección de este hermoso lugar. A disfrutar. Uno de los sitios más bonitos de la aldea es este que está aquí. Precioso para tomarte unas buenas fotos y es muy bonito, la verdad. Y allá a lo lejos quiero mostrarle aquella carretera que se ve por allá justo. Es la carretera que viene desde Las Palmas y bueno, es la carretera norte. Esta es la zona de la aldea que está más pegadita a la playa. Ahora se las voy a mostrar. Hoy hace bastante calor, aunque hace un poquito de aire, pero el agua tiene que estar rica porque hace mucho calor. Bueno, hemos llegado a la playa de la aldea. Hace mucho viento, pero también hace calor y esto es lo que tenemos. Muy bonita, la verdad. Es una playa de piedra y vamos a verla más de cerca. Por supuesto tenemos bares y restaurantes aquí junto al mar, donde podemos comer. Estas tablitas para ponernos a tomar sol y no quemarnos cuando las piedras están muy calientes. Quiero mostrarles que el acceso a la playa continúa por el camino, incluso por allá también hay un acceso.
Uno de los sitios más curiosos de esta playa es esta entrada. Súper bonita. A ver. Vamos a descubrir qué tenemos del otro lado. Tenemos más playa. Si están planeando venir a la aldea de San Nicolás, deben saber que en el mes de septiembre se realizan sus festejos más importantes. El día 9 se realiza la fiesta de la rama, el día 10 se realiza la romería y el día 11 la fiesta del charco. Tienen que venir, es muy divertida, hay un ambiente muy familiar y por supuesto festivo. Algo curioso en la aldea y que se encuentra aquí justo al lado de la playa es este helipuerto. Entendemos que en caso de emergencias, pues es una vía muy rápida de transportar a las personas. También encontramos junto a la playa este sitio para venir a hacer un picnic en familia y de una forma más cómoda, pues degustar lo que hayamos traído de casa. Ahora vamos en dirección al charco, se los voy a enseñar. Miren, aquí están mostrando toda la información del molino de gofio que les enseñé hace unos minutos. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos una placa muy grande en honor y representando a la fiesta del charco. Este es otro sitio donde comer. He de decir que no lo conozco, nunca he comido, pero he pasado y quiero mostrárselos porque el olor atrae. Yo creo que se debe comer muy rico también. Y este es el charco donde se celebra su fiesta tradicional. Debo decir que hoy no hay muchas personas, pero he venido otras veces y todas las mesitas, todas están siempre llenas, siempre, con familias, muchos niños. Es un sitio realmente para venir y disfrutar, relajarse, escuchar las olas del mar, los pajaritos. Realmente estás muy fresco aquí debajo de los pinos y bueno, ¿qué más les puedo decir? Es un sitio encantador. Si no tienen coche y quieren venir a visitar este municipio, les comento pues que también tienen una guagua que viene hasta aquí. Sería la Global, la número 101, como pueden observar aquí. Bueno, este es el pueblito. Aquí tienen las indicaciones en Canarias, todo está bien señalizado. Ruta La Cruz del Siglo, ruta de las presas. Aquí tienen un mapa. Esa es la iglesia. Esta es la plaza que está junto a la iglesia. Esta iglesia lleva el nombre del patrón de la aldea, San Nicolás de Tolentino. Hay muchos pequeños negocios. Es un pueblo pequeño, pero como ya les dije, muy acogedor y familiar. Como pueden observar en esta placa, también pueden disfrutar del Museo de Interpretación del Agua y del Museo de la Herrería. Hay mucha cultura, mucha historia. Este municipio ofrece muchos, no solo playa. Perdón por enamorarme.
Si te gustaría alojarte aquí en la aldea, justo en el centro del pueblo, pues te encuentras con este hotel. Se llama Aldea Suite. Bueno, es una opción. Y con este hermoso drago a mi espalda me despido por hoy. Espero que te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! Más lejos que tiene desde la capital. No. Te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! No, corta. Y con este hermoso drago a mi espalda. Me equivoco.